los animales te harán un favor. Esas fueron las últimas palabras de mi hijo antes de abandonarme en la montaña con apenas el reloj de bolsillo de su difunta madre entre mis manos temblorosas. Esa noche, tiritando de frío bajo las estrellas de Michoacán y apretando ese reloj que aún marca las horas que ella ya no puede vivir, pensé que moriría solo después de 78 años de dar todo por una familia que me veía como un estorbo. Mi diabetes me tenía débil, mi bastón se había perdido entre las piedras, y el viento entre los pinos susurraba lo que parecían mis últimas oraciones. Me llamo Don Abundio Herrera, y durante 4 décadas crié a un hijo que creía que los animales me harían un favor mejor que él, pero lo que encontré en esas montañas no fueron bestias salvajes, sino el corazón más noble que he conocido en mi vida. Esta es la historia de cómo un guardaparques llamado Miguel me salvó la vida cuando mi propia sangre me condenó a muerte, y cómo descubrí que la verdadera familia no viene del vientre que te parió, sino del alma que decide quedarse contigo cuando todos se van. Antes de contarte cómo un extraño se convirtió en el hijo que nunca tuve, y cómo las montañas me enseñaron que el abandono duele pero la bondad sana, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando, porque esta historia llega a corazones de todo el mundo que saben lo que es sentirse abandonados por quienes más amamos. Esa mañana Roberto llegó silbando una canción que no reconocí, cargando una mochila de excursionista que aún tenía la etiqueta del precio colgando. Don Abundio, prepárese que hoy conocerá lugares que ni siquiera sabía que existían, me dijo usando ese tono jovial que reservaba para los clientes importantes, el mismo que había escuchado cuando hablaba por teléfono cerrando contratos millonarios mientras yo lavaba los trastes de su visita mensual obligatoria. Sus manos, ahora suaves como las de alguien que nunca ha cargado un costal de cemento, me ayudaron a subir a esa camioneta blindada que olía a cuero nuevo y ambientador de pino, ironía que entendería más tarde cuando estuviera rodeado de pinos reales. Durante la primera hora de viaje hacia las montañas de Michoacán, Roberto manejaba con esa concentración excesiva de quien está ejecutando un plan, revisando constantemente el GPS como si temiera perderse, como si hubiera ensayado esta ruta varias veces en su mente. ¿Te acuerdas cuando veníamos por estos rumbos a visitar a tu tía Esperanza? Le pregunté señalando un pueblo que reconocí por su iglesia de piedra rosa, pero él solo asintió sin apartar los ojos del camino, sin mencionar que esas eran las únicas veces que había visto sonreír a su madre después de los tratamientos de quimioterapia. El silencio entre nosotros se volvió denso como la niebla que comenzaba a cubrir los cerros, interrumpido solo por el ronroneo del motor alemán y el sonido metálico del reloj de mi esposa marcando segundos que ya presentía contados. «Oiga, ingeniero», le dije usando el título que tanto le gustaba escuchar, «¿no le parece que estamos subiendo demasiado alto?», pero él respondió con una risa que no llegaba a sus ojos. «Confíe en mí», como cuando le dije que estudiaría ingeniería y usted vendió las cabras para pagarme la colegiatura. Esa mención de las cabras me transportó inmediatamente a aquella tarde de 1987 cuando llegó corriendo de la escuela gritando que había pasado el examen de admisión, cuando lo cargué en hombros como si fuera un niño de 5 años aunque ya tenía 17, cuando brindamos con tepache casero porque no teníamos dinero ni para una cerveza, cuando su madre lloró de felicidad diciendo «Mi niño va a ser alguien importante en la vida». Conforme avanzábamos por la carretera serpenteante, el paisaje se volvía más agreste y menos habitado, con árboles tan altos que parecían rascacielos verdes y rocas que se alzaban como monumentos prehistóricos. Roberto comenzó a hablar de su trabajo, de los edificios que diseñaba, de los contratos internacionales que manejaba, pero había algo forzado en su charla, como si estuviera llenando el aire con palabras para no pensar en lo que venía después. ¿Sabía que gano en un mes lo que usted ganaba en 5 años en la fábrica?, me dijo con esa sonrisa que había aprendido a usar como escudo, y yo respondí, «Sí, mijo, y me da mucho orgullo, aunque a veces me pregunto si la abundancia de dinero no te ha hecho pobre de otras cosas». Su mandíbula se tensó cuando dije eso, y aceleró un poco más de lo necesario en una curva cerrada. Cuando finalmente se detuvo en un área de descanso que parecía abandonada desde hace décadas, con mesas de picnic carcomidas por el tiempo y botes de basura oxidados que nadie había vaciado en meses, sentí un escalofrío que no tenía que ver con la altitud. «Caminemos un poco. El doctor siempre dice que el ejercicio es bueno para la diabetes», me dijo bajándose de la camioneta con movimientos precisos, calculados, como si hubiera practicado esta escena. El sendero que eligió no estaba marcado en ningún mapa turístico, era apenas una línea de tierra compactada por las patas de venados y jabalíes, bordeada por helechos gigantes que goteaban rocío matutino y troncos caídos que servían de puente a riachuelos invisibles. Caminamos en silencio durante 30 minutos, con mi bastón hundiéndose en el suelo blando de hojas podridas,
deteniéndome cada pocos pasos a recuperar el aliento mientras él seguía adelante sin voltear, sin ofrecer ayuda, sin hacer las bromas sobre mi edad que solía hacer cuando aún éramos cómplices. El aire se volvía más delgado con cada paso, cargado de aromas que no había olido desde mi infancia en el rancho: tierra mojada, musgo, flores silvestres que no tienen nombre comercial y resina de pino que se pegaba en la garganta como un presagio. Cuando llegamos a un claro natural rodeado por rocas enormes que parecían haber sido colocadas ahí por gigantes juguetones, Roberto se detuvo y por primera vez en todo el día me miró directamente a los ojos. En esos ojos que habían sido mi mayor orgullo, que habían brillado de emoción cuando recibió su título universitario, que habían llorado cuando murió su madre, ahora solo había una frialdad que me congeló la sangre más que el viento de montaña. «Papá», me dijo, y esa palabra sonó como una despedida definitiva. «He tomado una decisión muy difícil, pero necesaria». Sus manos temblaban ligeramente cuando sacó la mochila y la dejó en el suelo, como si el peso de lo que estaba a punto de hacer fuera físico. «Ya no puedo seguir cargando con la responsabilidad de cuidarlo. Mis hijos necesitan estabilidad, mi esposa necesita tranquilidad, y yo necesito concentrarme en mi carrera sin distracciones». Cada palabra caía sobre mí como piedras de granizo, pero la que más dolió fue distracciones, porque entendí que después de 78 años de existencia, después de haber sido padre, esposo, trabajador, después de haber sacrificado todo por darle a él una vida mejor, ahora era apenas una distracción en su agenda ejecutiva. «Los animales te harán un favor», fueron sus últimas palabras antes de darse la vuelta y caminar hacia donde habíamos dejado la camioneta, dejándome ahí parado con el eco de esa frase rebotando entre las rocas como una maldición ancestral. ¿Cómo un hombre puede llegar al punto de considerar que los animales salvajes serían más misericordiosos con su padre que él mismo? Mientras el sonido de la camioneta se desvanecía entre los árboles como un fantasma mecánico, me quedé ahí parado recordando al niño que Roberto había sido, ese pequeño de ojos enormes y sonrisa desdentada que corría hacia mí cada tarde cuando regresaba de la fábrica cubierto de polvo de cemento y con las manos agrietadas por el trabajo, gritando «Papá llegó», como si fuera la noticia más importante del mundo, ese mismo niño que ahora me había abandonado como si fuera un perro viejo que ya no sirve para cuidar la casa. Recordé aquella noche de diciembre de 1978 cuando tenía apenas 6 años y despertó con fiebre tan alta que su madre y yo nos turnamos toda la madrugada poniéndole paños húmedos en la frente, llevándolo en brazos al centro de salud cuando su temperatura no bajaba, caminando 5 kilómetros bajo la lluvia porque no teníamos dinero para un taxi. Y como él, aún ardiendo en fiebre, me abrazaba el cuello susurrando «No me dejes, papá, tengo miedo», palabras que ahora resonaban en mi memoria como una bofetada al alma porque el mismo niño que me suplicaba no dejarlo ahora me había dejado a mí en una montaña esperando la muerte. Me acordé de sus primeros días de escuela, cuando llegaba llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos remendados y su uniforme desteñido, y yo me sentaba en el patio de nuestra casa a coserle los agujeros de la camisa mientras él me contaba sus problemas con esa confianza absoluta que solo los hijos pequeños tienen en sus padres, prometiéndole que algún día tendría zapatos nuevos y uniformes que no fueran de sus primos mayores, trabajando turnos dobles en la cementera para comprarle sus primeros tenis marca que brillaban como si fueran de oro cuando se los puso, saltando de emoción y abrazándome tan fuerte que casi me tiró al suelo. Reviví aquella tarde cuando tenía 12 años y llegó corriendo de la escuela con un diploma por ser el mejor estudiante de su clase, sus ojos brillando de orgullo pero también de timidez, esperando mi aprobación como si fuera lo único que importara en el universo. Y como su madre preparó mole especial para celebrar aunque tuviéramos que pedir prestado el dinero para los ingredientes, porque en nuestra familia los logros académicos se festejaban como si fueran victorias olímpicas, sentados los 3 en la mesa de madera que había construido con mis propias manos, él contándonos sus sueños de ser ingeniero mientras nosotros lo escuchábamos como si estuviéramos oyendo la música más hermosa del mundo. Pensé en todas las veces que se enfermó durante su infancia, como corría hacia mí cuando tenía pesadillas, buscando refugio en mis brazos que entonces eran fuertes y protectores, no como ahora que tiemblan por la edad y la diabetes, recordando especialmente aquella noche tormentosa cuando tenía 8 años y un rayo cayó cerca de la casa, como saltó de su cama y se metió corriendo a la nuestra, temblando de miedo, y yo le inventé historias sobre superhéroes que controlaban los rayos para que se durmiera tranquilo, sintiendo que ser su protector era el trabajo más importante que tendría jamás en la vida. Recordé sus 15 años, cuando otros muchachos de su edad ya trabajaban en el campo o habían dejado los estudios,
pero él seguía soñando con la universidad, dibujando edificios imaginarios en cuadernos gastados, mostrándome sus planos con esa pasión que encendía sus ojos, explicándome cómo las estructuras de concreto podían tocar el cielo. Y yo fingía entender sus cálculos matemáticos mientras por dentro me hinchaba de orgullo al ver que mi hijo tenía sueños más grandes que nuestro pueblo. Pequeno. Evoqué el día que se graduó de la preparatoria, el único de nuestra familia extendida en lograrlo, como lloré de emoción cuando subió al estrado a recibir su certificado, pensando que todos los turnos dobles, todas las comidas de frijoles y tortillas, todas las noches sin dormir preocupándome por su futuro, habían valido la pena porque mi niño iba a tener una vida mejor que la mía, una vida donde no tendría que romperle la espalda cargando bultos de cemento para sobrevivir. Rememoré aquella madrugada cuando partió hacia la Ciudad de México para estudiar ingeniería, como me abrazó en la estación de autobuses con lágrimas en los ojos prometiendo que regresaría hecho todo un profesional, que nos compraría una casa grande y nunca más tendríamos que preocuparnos por el dinero, que me cuidaría cuando fuera viejo como yo lo había cuidado a él cuando era pequeño, promesas que ahora se desmoronaban en mi memoria como castillos de arena bajo la lluvia. Cómo ese niño que una vez me dijo que yo era su héroe se había convertido en el hombre que me consideraba su carga más pesada. Sentado en esa roca fría mientras el viento de montaña me calaba los huesos, comencé a recordar exactamente cuando mi Roberto se había convertido en un extraño, y me di cuenta de que no fue de un día para otro sino gota a gota, como cuando se forma una estalactita en una cueva oscura, imperceptible pero constante. Empezando tal vez en su segundo año de universidad, cuando regresó para las fiestas navideñas de 1995 hablando diferente, usando palabras que yo tenía que pedirle que me explicara, como infraestructura y rentabilidad, palabras que sonaban importantes pero que creaban una distancia invisible entre nosotros, como si estuviera hablando desde el otro lado de un río que se hacía más ancho cada vez que abría la boca. Recordé cómo ese diciembre ya no se sentaba conmigo en el patio a las 6 de la tarde a platicar sobre su día como hacíamos desde que aprendió a hablar, sino que se quedaba encerrado en su cuarto leyendo libros gruesos con nombres en inglés o escribiendo en su computadora portátil ese ruido constante de teclas que sonaba como lluvia artificial. Y cuando yo me asomaba a preguntarle si quería acompañarme a caminar al centro del pueblo, me decía después, «Papá, estoy ocupado con un proyecto muy importante», sin levantar la vista de la pantalla brillante que parecía hipnotizarlo. Fue también por esas fechas cuando comenzó a corregir mi manera de hablar, interrumpiéndome cuando contaba historias de la fábrica para decirme, «Papá, no se dice aiga, se dice haya», con esa paciencia forzada que usan los maestros con los niños lentos, o cuando yo mencionaba a los vecinos y él suspiraba diciendo, «Papá, es gente muy simple. Necesita conocer personas con más preparación», como si las personas que me habían acompañado toda la vida fueran de repente insuficientes para su nueva versión mejorada. El cambio se aceleró cuando consiguió su primer trabajo en una empresa constructora de la capital, llegando a visitarnos en un carro usado pero más elegante que cualquier vehículo que hubiera pisado nuestro pueblo, bajándose vestido con camisa de botones y corbata aunque fuera domingo, saludando a nuestros vecinos con una sonrisa educada pero distante. Como si fuera un político visitando una comunidad rural para tomarse fotos, ya no el niño que corría descalzo por esas mismas calles empedradas, persiguiendo a los pollos de Doña Esperanza. Durante esa visita, que duró apenas 2 días porque tenía compromisos importantes en la ciudad, se quejó de todo, que la casa olía a humedad, que el colchón era muy duro para su espalda acostumbrada ya a hoteles de lujo, que el ruido de los gallos lo despertaba muy temprano, que la comida de su madre tenía demasiada grasa para su nueva dieta de ejecutivo. Críticas que caían sobre nosotros como gotas de ácido porque venían del mismo muchacho que había llorado de hambre cuando no teníamos dinero para comprar carne y que se dormía abrazado a su almohada vieja sin quejarse jamás. Pero lo que más me dolió fue cuando se graduó de ingeniero en el año 2000, una ceremonia pomposa en un auditorio gigantesco lleno de familias vestidas con ropa cara, y después de la foto oficial me presentó con sus compañeros de clase diciendo, «Él es mi padre, trabajó muy duro para que yo pudiera estudiar», con el tono que se usa para hablar de un empleado doméstico leal, no con el orgullo que yo esperaba escuchar en su voz después de todos los sacrificios que habíamos hecho, sino con una especie de condescendencia amable que me hizo sentir como si fuera una anécdota emotiva en lugar de la persona que había hecho posible todo su éxito. Los años siguientes fueron una sucesión de visitas cada vez más espaciadas y más cortas, llamadas telefónicas que duraban 5 minutos porque estaba en una junta muy importante, regalos caros en Navidad que parecían comprados por su secretaria porque no tenían nada que ver con mis gustos,
Invitaciones a comer en restaurantes elegantes donde yo me sentía incómodo con los manteles blancos y los meseros que hablaban bajito, mientras él revisaba constantemente su teléfono celular como si esperara recibir la llamada que cambiaría su vida para siempre. Cuando nació su primer hijo en 2005, yo pensé que la paternidad lo haría recordar lo que significa ser familia, pero en lugar de acercarnos más, el nieto se convirtió en otra barrera entre nosotros porque Roberto y su esposa decidieron que mi casa no era un ambiente adecuado para que un bebé visitara, que mis manos no estaban lo suficientemente limpias para cargarlo, que mis historias no eran apropiadas para un niño que debía crecer con valores modernos, como si todo lo que yo había aprendido en 70 años de vida fuera contaminante para las nuevas generaciones. La transformación final llegó cuando Roberto abrió su propia firma de arquitectura y comenzó a hablar de optimizar recursos humanos y eliminar gastos innecesarios, términos empresariales que aplicaban no solo a su negocio sino aparentemente también a su familia, porque fue por esa época cuando las visitas se redujeron a una obligación anual, siempre acompañadas de sermones sobre cómo debería modernizar mi estilo de vida y ser más independiente, sugerencias que sonaban como preparativos para algo que yo aún no quería imaginar. ¿El éxito lo cambió tanto, o simplemente le dio permiso de mostrar quién había sido siempre por dentro? Mientras el frío de la montaña me calaba hasta los huesos y el eco de las palabras de Roberto resonaba entre las rocas como una maldición que se repite, una memoria enterrada desde hace más de 40 años emergió de lo más profundo de mi conciencia como agua sucia que brota de un pozo contaminado, y me vi a mí mismo a los 35 años, fuerte y ambicioso, mirando con desprecio a mi propio padre, don Evaristo Herrera, un campesino de manos callosas que olía perpetuamente a tierra mojada y tabaco barato, mientras yo me pavoneaba con mi nuevo trabajo en la fábrica de cemento que me hacía sentir moderno y civilizado comparado con él, que seguía sembrando maíz y frijol como si estuviéramos todavía en 1920. Recordé con una claridad que me atravesó el pecho como una daga oxidada aquella tarde de 1963, cuando mi padre llegó a visitarme a la casa que acababa de comprar con mi primer sueldo de supervisor, caminando los 15 kilómetros desde el rancho porque no tenía dinero para el autobús, cargando un costal de elotes tiernos y quelites que había cultivado con sus propias manos como regalo para mi esposa embarazada, y yo lo recibí en la puerta con vergüenza porque justo en ese momento estaban llegando mis compañeros de trabajo para conocer mi nueva casa, hombres que se consideraban la élite obrera del pueblo y que miraron a mi padre como si fuera un espécimen de museo, con su sombrero de petate deshilachado, sus huaraches remendados con alambre y su camisa de manta que había sido blanca alguna vez pero que ahora tenía el color indefinible de la pobreza rural. «Papá, qué sorpresa», le dije con esa voz que usamos cuando queremos que alguien se vaya pronto, «pero justo ahora tengo visitas importantes, tal vez puedas regresar otro día», palabras que ahora me quemaban la garganta al recordarlas porque eran casi idénticas a las que Roberto usaba conmigo cuando llegaba sin avisar a su oficina elegante de la Ciudad de México. Vi con horror cómo la sonrisa expectante de mi padre se desvanecía lentamente de su rostro curtido por el sol, como sus ojos se empañaban de una tristeza que trató de disimular agachando la cabeza y murmurando «No te preocupes, mijo, nomás vine a traerte estos elotitos para la muchachita», refiriéndose a mi esposa con el diminutivo cariñoso que usaba para todas las mujeres jóvenes del pueblo, mientras dejaba el costal en el suelo como si fuera una ofrenda rechazada. Lo peor de todo fue que mis compañeros de trabajo, esos hombres que yo creía superiores, comenzaron a hacer comentarios burlones sobre la visita del campo después de que mi padre se alejó arrastrando los pies por la calle empedrada, y yo, en lugar de defenderlo, me reí con ellos, traicionando con mi risa nerviosa al hombre que me había enseñado a caminar, que había trabajado desde antes del amanecer hasta después del anochecer para que yo pudiera ir a la escuela en lugar de ayudar con la siembra, que había vendido su única vaca lechera para comprarme los zapatos que necesitaba para conseguir ese trabajo que ahora me hacía sentir superior a él. Recordé también aquella Navidad de 1965 cuando mi padre llegó con un juguete de madera tallado a mano para mi hijo Roberto, que entonces tenía 3 años, una carretilla perfectamente construida con ruedas que giraban suavemente y pintura azul que había comprado con sus escasos ahorros, pero yo le dije que era muy rústico para un niño que debía acostumbrarse a juguetes modernos, prefiriendo el carrito de plástico brillante que había comprado en la tienda departamental, sin darme cuenta de que estaba despreciando no solo el regalo sino las horas de amor que mi padre había invertido lijando cada esquina, pintando cada detalle, imaginándose la sonrisa de su nieto al recibir algo hecho especialmente para él. Rememoré con una amargura que me sabía a bilis aquellas ocasiones cuando mi padre trataba de contarme historias de su juventud,
de la revolución que había vivido siendo apenas un muchacho, de las técnicas ancestrales de cultivo que había aprendido de su abuelo, y yo lo interrumpía con impaciencia diciendo: «Papá, esas son cosas del pasado. Ahora lo importante es el progreso y la modernidad», usando exactamente el mismo tono condescendiente que Roberto usaría conmigo décadas después cuando yo trataba de platicarle sobre mi trabajo en la fábrica o mis recuerdos de su infancia. La revelación más dolorosa llegó cuando recordé la última vez que vi a mi padre con vida, en 1971, cuando ya estaba enfermo del corazón y me mandó llamar para despedirse, pero yo estaba tan ocupado con mi ascenso a jefe de planta que apenas pasé una hora con él, prometiendo regresar cuando tuviera más tiempo. Tiempo que nunca llegó porque murió una semana después mientras yo estaba en una reunión muy importante discutiendo presupuestos que ahora no podía recordar, perdiendo para siempre la oportunidad de pedirle perdón por todos esos años en que lo traté como si fuera un estorbo folclórico en mi vida moderna. El paralelismo era tan cruel y exacto que me dolía físicamente. Yo había sido para mi padre exactamente lo que Roberto era para mí ahora, un hijo exitoso que se avergonzaba de sus orígenes, que confundía el progreso personal con el desprecio hacia quien le había dado la vida, que creía que el amor de un padre era algo que se podía posponer indefinidamente sin consecuencias. ¿Había plantado yo mismo la semilla de frialdad que ahora daba frutos amargos en el corazón de mi hijo? Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las montañas más altas, pintando el cielo de naranja y púrpura como un cuadro que mi difunta esposa habría admirado durante horas, la realidad de mi situación me golpeó con la fuerza de un mazo. Estaba completamente solo en una sierra desconocida, sin comida, sin abrigo, sin mi bastón que se había perdido entre las rocas durante la caminata, con apenas el reloj de plata de Esperanza en mi bolsillo como única compañía, y mi cuerpo de 78 años ya comenzaba a enviar señales de alarma que no podía ignorar por más tiempo. El descenso de temperatura fue brutal y repentino, como si alguien hubiera abierto la puerta de una nevera gigantesca, y mi camisa delgada de algodón que había sido suficiente durante el día ahora se sentía como papel mojado contra mi piel arrugada, mientras mis manos temblaban no solo por el frío sino también por la hipoglucemia que empezaba a nublar mis pensamientos, recordándome cruelmente que había saltado el desayuno esa mañana porque Roberto había llegado muy temprano y yo no quería hacerlo esperar. Los sonidos de la montaña al anochecer eran completamente diferentes a los ruidos familiares de mi pueblo. En lugar del ladrido lejano de los perros callejeros y el murmullo de las conversaciones en los portales, ahora escuchaba un coro siniestro de criaturas invisibles, el aullido melancólico de coyotes que parecía venir de todas direcciones a la vez, el grito agudo de búhos que sonaba como lamentos de almas en pena, el crujir constante de ramas secas bajo las patas de animales que no podía identificar pero que imaginaba enormes y hambrientos, y por encima de todo, el silbido del viento entre los pinos que parecía susurrar reproches en un idioma que no entendía pero que me helaba la sangre. Mi estómago rugía de hambre con una intensidad que no había experimentado desde los años más duros de mi juventud, cuando trabajaba doble turno y a veces no había dinero ni para tortillas, pero ahora el hambre se combinaba con la sed que me resecaba la garganta como lija, y peor aún, con la necesidad urgente de encontrar mis pastillas para la diabetes que habían quedado en mi casa, en el cajón de la mesa de noche donde las guardaba religiosamente junto a la foto de mi esposa muerta. Busqué refugio detrás de la roca más grande que pude encontrar, acurrucándome como un animal herido mientras trataba de conservar el calor corporal frotándome los brazos con mis manos temblorosas, pero el suelo estaba húmedo por el rocío nocturno y las piedras filosas se me clavaban en la espalda a través de la tela delgada de mi camisa, haciéndome cambiar de posición cada pocos minutos en una búsqueda desesperada de comodidad que nunca llegaba. Los ojos se me cerraban por momentos, vencido por el cansancio acumulado de emociones demasiado intensas para mi corazón gastado, pero cada vez que comenzaba a quedarme dormido, un sonido nuevo me despertaba sobresaltado, el roce de algo grande moviéndose entre los arbustos, pasos pesados que se acercaban y se alejaban como si alguna criatura estuviera evaluando si yo representaba una amenaza o una oportunidad, el chillido lejano de lo que sonaba como un puma o un jaguar, felinos que sabía habitaban estas montañas según las historias que había escuchado en las cantinas del pueblo. A eso de la medianoche, cuando la luna llena emergió entre las nubes como un ojo gigantesco que me observaba con curiosidad mórbida, saqué el reloj de mi esposa del bolsillo de mi pantalón y lo sostuve entre mis manos como si fuera un amuleto sagrado, sintiendo el peso familiar del metal tibio que había absorbido el calor de mi cuerpo.
escuchando el tic-tac constante que había marcado los segundos de nuestra vida juntos durante 42 años de matrimonio, desde que se lo regalé el día de nuestra boda con el primer sueldo completo que recibí en la fábrica. Esperanza, mi amor, le susurré a la noche como si ella pudiera escucharme desde donde quiera que estuvieran los muertos buenos. Nunca pensé que terminaría así, abandonado como un perro sarnoso por el niño que criamos juntos, el mismo que lloraba en tus brazos cuando tenía pesadillas, y por primera vez desde que Roberto se había ido. Dejé que las lágrimas brotaran libremente de mis ojos cansados, lágrimas aladas que se mezclaban con el rocío de la montaña y que sabían a todas las decepciones acumuladas de una vida demasiado larga. El frío se volvía más intenso con cada hora que pasaba, calándome hasta los huesos artríticos y haciéndome tiritar de una manera que nunca había experimentado, ni siquiera durante los inviernos más duros de mi infancia en el rancho, y comencé a comprender con una lucidez terrible que Roberto tal vez había calculado bien. A mi edad, con mi salud deteriorada, sin medicamentos ni comida, era muy probable que no sobreviviera hasta el amanecer, que los animales efectivamente me harían el favor de acabar con una vida que él consideraba ya sin propósito. Sosteniendo el reloj de plata entre mis dedos entumecidos por el frío, mientras la luna iluminaba su carátula con números romanos que Esperanza había aprendido a leer solo para poder decirme la hora cuando yo llegaba tarde del trabajo, recordé la tarde de abril de 1953 cuando se lo regalé recién casados. Después de ahorrar centavo por centavo durante 6 meses, escondiendo monedas debajo del colchón como un niño que guarda dulces, hasta juntar los 30 pesos que costaba en la joyería del señor Macario, la única tienda elegante de nuestro pueblo que vendía artículos finos como ese reloj que venía en una cajita forrada de terciopelo rojo que ella conservó durante décadas para guardar sus aretes de domingo. Es el reloj más bonito que he visto en mi vida, me había dicho esa tarde con lágrimas en los ojos, no porque fuera realmente hermoso, sino porque representaba el primer lujo que podíamos permitirnos después de meses comiendo frijoles y tortillas para poder comprar los muebles básicos de nuestra casa nueva. Y yo me sentí como el hombre más rico del mundo al ver cómo sus ojos brillaban de emoción mientras se lo ponía en la muñeca delgada, probándose diferentes posiciones hasta encontrar el ángulo perfecto donde la luz del atardecer hacía brillar el metal como si fuera oro auténtico. Ese reloj había marcado todos los momentos importantes de nuestros 42 años juntos. Había ticaqueado nervioso en su muñeca el día que nació Roberto, cuando ella apretaba mi mano durante las contracciones mientras yo contaba los minutos entre cada dolor, prometiéndole que todo saldría bien aunque por dentro estaba aterrorizado de perderla. Había medido las horas largas de aquella neumonía terrible que casi se la lleva en 1967, cuando yo me quedaba despierto toda la noche vigilando su respiración irregular, marcando en un cuaderno cada vez que le daba las medicinas que habíamos comprado vendiendo nuestro radio, el único entretenimiento que teníamos en las noches después del trabajo. Recordé cómo durante los años difíciles de la década de 1970, cuando la inflación se comía nuestros ahorros como termitas invisibles y yo trabajaba turnos dobles para mantener a Roberto en la escuela, Esperanza consultaba ese reloj religiosamente para tener la comida lista exactamente cuando yo llegaba a casa, sin importar si era a las 6 de la tarde o a las 11 de la noche, siempre esperándome con un plato caliente y una sonrisa que disimulaba su propio cansancio de haber trabajado todo el día lavando ropa ajena para ayudar con los gastos familiares. El reloj había sido testigo silencioso de nuestras reconciliaciones después de las pocas peleas que tuvimos, marcando los minutos de silencio orgulloso que precedían a mis disculpas torpes, cronometrando los besos de perdón que sabían a café endulzado con piloncillo y a promesas de ser mejor esposo. Había contado las horas de nuestras noches de amor, esas madrugadas íntimas cuando Roberto dormía profundamente en su cuarto y nosotros descubríamos una y otra vez que después de años de matrimonio, aún podíamos sorprendernos mutuamente con la ternura de nuestros cuerpos cansados pero enamorados. Durante los últimos años de vida de Esperanza, cuando el cáncer comenzó a robarle las fuerzas pero no la dignidad, ella seguía consultando ese reloj para tomar sus medicinas a tiempo, para recordarme cuando debía llegar Roberto de la universidad para las vacaciones, para medir cuánto tiempo podía quedarse despierta antes de que el dolor la venciera y tuviera que refugiarse en el sueño como en un escondite temporal. «Cuida este reloj cuando yo ya no esté», me había dicho 3 días antes de morir, cuando ya sabíamos que la batalla estaba perdida pero ninguno de los dos tenía el valor de decirlo en voz alta, para que nunca olvides que hubo una mujer que te amó cada minuto de cada día durante toda su vida. Palabras que ahora resonaban en mi memoria como una bendición y una maldición al mismo tiempo,
porque efectivamente nunca había olvidado su amor, pero tampoco había podido encontrar manera de transmitirle a Roberto esa misma capacidad de amar sin condiciones. Los 15 años que habían pasado desde su muerte habían estado marcados por este reloj que llevaba siempre en el bolsillo, consultándolo no tanto para saber la hora sino para sentir su peso familiar, para escuchar su tic-tac constante que me recordaba que el tiempo sigue avanzando incluso cuando el corazón se queda atorado en el pasado, para tocar algo que ella había tocado miles de veces, que había absorbido el calor de su piel y tal vez, en algún nivel invisible, conservaba algo de su esencia amorosa. Ahora, abandonado en esta montaña fría donde mi propio hijo me había dejado para morir, el reloj seguía funcionando con la precisión mecánica que había caracterizado el amor de Esperanza, constante, confiable, inquebrantable, marcando los segundos de una noche que podría ser mi última, pero también recordándome que había conocido un amor tan puro y generoso que valía la pena haber vivido solo por experimentarlo, aunque fuera brevemente en el contexto de una vida entera. Esperanza, mi amor, le susurré al reloj como si fuera un teléfono directo al cielo. ¿Será que Roberto nunca aprendió a amar porque nosotros lo amamos demasiado? ¿O será que hay corazones que nacen vacíos y nunca se pueden llenar por más amor que reciban? Mientras las horas más oscuras de la madrugada se arrastraban como caracoles sobre mi alma helada, y los sonidos de la montaña se volvían más íntimos y menos amenazantes, comencé a reflexionar sobre la frase que Roberto había usado para justificar mi abandono, esas palabras que habían caído sobre mí como latigazos envenenados: los animales te harán un favor. Y mientras escuchaba a lo lejos el aullido melancólico de los coyotes que parecían cantarle a la luna sus propias tristezas ancestrales, me di cuenta de que mi hijo había demostrado una ignorancia cruel sobre la verdadera naturaleza de las bestias salvajes, porque en todas las historias que había escuchado durante mi infancia en el rancho, en todos los relatos de arrieros y cazadores que frecuentaban la cantina de Don Refugio, nunca había conocido un solo caso de animales que abandonaran a sus crías por considerarlas una carga económica o social. Recordé las perras callejeras del pueblo que defendían a sus cachorros hasta la muerte, peleando contra perros más grandes, arriesgando sus propias vidas flacas y sarnosasa para que sus pequeños pudieran mamar unos días más. Pensé en las gatas monteses que bajaban de estas mismas montañas durante las sequías, no para buscar presas fáciles sino para encontrar agua para sus crías, cargando ratones y lagartijas en el hocico a través de kilómetros de terreno árido, sin quejarse jamás del esfuerzo que representaba mantener viva a su descendencia. Incluso los animales que la gente considera más despreciables, como las ratas del granero municipal o los tlacuaches que robaban elotes en las milpas, mostraban más lealtad familiar que mi hijo exitoso. Las ratas compartían la comida escasa entre toda la camada, los tlacuaches cargaban a sus crías en el lomo durante semanas, protegiéndolas de depredadores más grandes sin importar que eso los hiciera más lentos y vulnerables a los cazadores. Hasta las víboras, esas criaturas que todos tememos y despreciamos, construyen nidos elaborados para sus huevos y se quedan vigilándolos durante meses, exponiéndose al peligro constante, rechazando comida y agua con tal de no abandonar su puesto de guardia maternal. Comportamiento que ahora me parecía infinitamente más noble que el de un ingeniero arquitecto que había estudiado en la universidad más cara del país gracias a los sacrificios de su padre. Los verdaderos animales de esta montaña, me di cuenta mientras observaba las sombras que se movían entre los árboles sin acercarse demasiado a mí, tenían códigos de honor que los humanos civilizados habíamos olvidado en nuestra prisa por volvernos sofisticados y exitosos. Los lobos no expulsan de la manada a los ancianos que ya no pueden cazar, sino que les dan la comida que necesitan para sobrevivir hasta su muerte natural. Las águilas no abandonan a sus padres cuando aprenden a volar, sino que regresan periódicamente al nido original para compartir las presas que han capturado en territorio lejano. Incluso los osos, que tienen reputación de solitarios y agresivos, cuidan a sus madres enfermas llevándoles peces y miel hasta que la naturaleza las llama de vuelta a la tierra. Mi hijo, en su ignorancia urbana, había usado la palabra animales como si fuera un insulto, sin darse cuenta de que estaba elogiando sin querer a las únicas criaturas en este mundo que aman sin condiciones, que protegen sin esperar recompensa, que permanecen leales hasta la muerte sin firmar contratos ni calcular beneficios económicos, cualidades que él había perdido en algún lugar del camino entre la universidad y el éxito profesional. Los animales te harán un favor, había dicho, y ahora, rodeado por la vida salvaje nocturna que respiraba y se movía a mi alrededor sin hacerme daño, entendía que tenía razón, pero no de la manera que él había imaginado. Los animales me estaban haciendo el favor de mostrarme la diferencia abismal entre la crueldad calculada de los humanos civilizados
y la brutalidad honesta de la naturaleza, que mata por hambre o por miedo, nunca por desprecio o por conveniencia social. Los búhos que gritaban en la oscuridad no lo hacían para torturar a sus presas psicológicamente antes de matarlas, como Roberto había hecho conmigo durante años con sus desaires graduales. Los pumas que tal vez me observaban desde la maleza no sentían vergüenza de sus padres ancianos, ni los consideraban obstáculos para su reputación entre otros felinos exitosos. Las serpientes que se deslizaban entre las rocas no habían aprendido a mentir con sonrisas falsas ni a justificar la traición con argumentos racionales sobre lo que es mejor para todos. La naturaleza era brutal pero honesta, directa pero no sádica, eficiente pero no cruel por el simple placer de ser cruel, características que la hacían infinitamente más digna que la especie humana que se había enorgullecido tanto de separarse del reino animal que había olvidado las virtudes básicas que hasta las bestias más salvajes conservaban intactas. Sentado en esa roca fría, tiritando de frío pero ardiendo de indignación, llegué a una conclusión que me atravesó el alma como un rayo de claridad dolorosa. Mi hijo no me había abandonado a merced de los animales, me había rescatado de la compañía de los humanos más despiadados de todos, aquellos que habían aprendido a matar el amor lentamente, con refinamiento, con justificaciones elegantes que sonaban racionales, pero que en el fondo eran más sanguinarias que cualquier ataque de lobo hambriento. ¿Quiénes eran realmente los verdaderos animales? ¿Las criaturas que amaban sin condiciones o los humanos que habían aprendido a condicionar hasta el amor más puro? Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrar entre las copas de los pinos como hilos dorados que cosían el cielo gris del amanecer, pintando las rocas de un color miel que me recordó a los ojos de mi esperanza cuando sonreía, yo ya había perdido la esperanza de ver otra puesta de sol en mi vida. Con el cuerpo entumecido por el frío que me había calado hasta los huesos durante esas horas eternas de oscuridad, la boca reseca como cuero viejo y los labios agrietados porque había pasado toda la noche respirando por la boca para no sentir tanto el dolor punzante en el pecho que la diabetes descontrolada estaba causando en mi sistema cardiovascular. Fue entonces, cuando ya había comenzado a despedirme mentalmente de este mundo cruel, susurrándole al reloj de mi esposa una oración que mezclaba gratitud por los años vividos con resentimiento por la manera en que terminaban, que escuché a lo lejos un sonido que no había oído en más de 12 horas, la voz humana de alguien que no era Roberto. Una voz masculina pero más joven, que gritaba «Hola, ¿hay alguien ahí?», con un acento que reconocí inmediatamente como del norte de Michoacán, pero teñido de una preocupación genuina que me hizo dudar si no estaba alucinando por la deshidratación y la falta de medicinas. «Aquí estoy», logré gritar con una voz ronca que no reconocí como mía, tan débil que parecía el graznido de un cuervo moribundo, pero suficientemente fuerte para que el eco rebotara entre las rocas y llegara hasta donde fuera que estuviera esa persona que tal vez, solo tal vez, no había venido a terminar de matarme, sino a salvarme de una muerte que ya podía saborear en la lengua como metal oxidado. Los pasos se acercaron rápidamente, pisando hojas secas y ramas caídas con la seguridad de alguien que conoce cada centímetro de este terreno salvaje, y cuando finalmente vi emerger de entre los árboles la figura de un hombre joven, tal vez de unos 35 años, vestido con el uniforme verde olivo de los guardaparques nacionales y cargando una mochila profesional que parecía contener suministros de emergencia, sentí que el corazón se me aceleraba no de miedo sino de una emoción tan intensa que las lágrimas brotaron automáticamente de mis ojos cansados. «Dios santo, don Abundio», exclamó el guardaparques cuando me vio acurrucado detrás de la roca como un animal herido, y el hecho de que supiera mi nombre me desconcertó tanto que por un momento pensé que estaba soñando o que ya había muerto y este era un ángel enviado por mi esposa para guiarme al otro lado, pero cuando se acercó corriendo y se arrodilló a mi lado, pude ver la preocupación real en sus ojos oscuros, pude sentir el calor humano que irradiaba su cuerpo joven y fuerte, pude oler el aroma a café y a jabón de lavandería que se pegaba a su ropa limpia, olores de civilización y cuidado personal que me hicieron llorar más fuerte porque me recordaron que existía un mundo donde las personas se bañaban por las mañanas y desayunaban en mesas con manteles, no como yo que había pasado la noche más larga de mi vida tiritando entre piedras como una bestia abandonada. «Soy Miguel Andrade», me dijo mientras abría su mochila con movimientos rápidos y precisos, guardaparques del sector norte, y he estado buscándolo toda la noche desde que encontré su bastón perdido en el sendero, información que me confundió porque no recordaba haber visto nunca a este hombre en mi pueblo, pero que me llenó de una gratitud tan profunda que no encontraba palabras para expresarla, especialmente cuando sacó una cantimplora de agua fresca y me ayudó a beber lentamente.
sosteniendo mi cabeza con una mano mientras con la otra controlaba el flujo de líquido para que no me ahogara en mi desesperación por hidratarme. Sus manos, noté fuerte mientras las de Roberto se habían vuelto suaves y manicuradas, eran callosas pero gentiles, manos de trabajador que sabían cómo tocar a otro ser humano con respeto y cuidado, y cuando me ayudó a cambiar de posición para que pudiera apoyar la espalda contra la roca más cómodamente, lo hizo con la delicadeza de una enfermera profesional, sin prisa pero sin perder tiempo, evaluando mi estado físico con la experiencia de alguien que había encontrado antes a otras personas, perdidas en las montañas. ¿Está herido, don Abundio?, me preguntó mientras revisaba mis extremidades en busca de fracturas o heridas abiertas. ¿Tiene alguna condición médica que deba conocer? Preguntas que me hicieron llorar otra vez porque hacía años que nadie, ni siquiera mi propio hijo, se preocupaba por mi salud de manera tan directa y sin reservas. Y cuando le expliqué entre sollozos entrecortados que tenía diabetes y que llevaba más de 18 horas sin tomar mis medicamentos, vi cómo su expresión se volvía más seria pero no desesperada, como la de alguien que sabe exactamente qué hacer en una emergencia médica. Tranquilo, don Abundio, me dijo con una voz que tenía la autoridad calmada de los hombres que han visto suficiente sufrimiento como para no asustarse pero que conservan la compasión suficiente para no volverse indiferentes. Vamos a sacarlo de aquí y a llevarlo con un médico, pero primero necesito que me cuente qué está haciendo solo en esta montaña, porque el sendero donde encontré su bastón no es una ruta de excursión normal, y usted no parece estar equipado para acampar, observación que me hizo darme cuenta de que tendría que explicarle a este extraño bondadoso la verdad más humillante de mi vida, que mi propio hijo me había abandonado aquí esperando que muriera, verdad que no sabía si tendría el valor de confesar en voz alta porque implicaría admitir que había fracasado como padre de la manera más espectacular posible. ¿Cómo le explicas a un ángel que tu propio hijo ha resultado ser el demonio que siempre temiste que se escondía en algún rincón oscuro de tu familia? Mientras Miguel rebuscaba en su mochila con la eficiencia práctica de alguien acostumbrado a resolver emergencias en terreno hostil, sacando primero una manta térmica plateada que desplegó con cuidado para envolverme como si fuera un bebé recién nacido. Luego una barra energética que partió en pedacitos pequeños para que mi estómago descompuesto pudiera digerirla sin problemas, después un botiquín médico del cual extrajo gasas estériles para limpiar los rasguños que las rocas habían dejado en mis brazos durante la noche. Yo observaba sus movimientos con el asombro de quien descubre que la bondad humana no se había extinguido completamente del mundo, que todavía existían personas capaces de ayudar a un extraño sin calcular primero qué beneficios podrían obtener a cambio. Don Abundio, me dijo mientras me ayudaba a masticar lentamente los trocitos de la barra energética, sosteniéndome la cabeza con una paciencia infinita cuando mis músculos del cuello temblaban por la debilidad. No sé qué lo trajo hasta aquí, pero puedo ver en sus ojos que ha pasado por algo terrible, y quiero que sepa que ahora está seguro, que no voy a dejarlo solo hasta que esté completamente fuera de peligro y en manos de personas que puedan cuidarlo como se merece. Palabras que me llegaron al alma como bálsamo tibio porque hacía tanto tiempo que nadie me hablaba con esa combinación de respeto y ternura que había olvidado cómo se sentía ser tratado como un ser humano digno de consideración y no como un estorbo que había que tolerar por obligación familiar. Sus ojos, de un color café oscuro como la tierra fértil después de la lluvia, no mostraba ni pizca de la impaciencia que había aprendido a reconocer en la mirada de Roberto durante los últimos años, sino una concentración serena que me recordó a los médicos rurales de mi juventud. Esos doctores de pueblo que examinaban a sus pacientes como si cada persona fuera la más importante del mundo, sin prisa pero sin pausa, evaluando cada síntoma con la atención meticulosa de quien comprende que una vida humana vale más que cualquier agenda o compromiso profesional. Cuando terminé de comer la barra energética, Miguel sacó de su mochila un termo de café caliente que olía a canela y piloncillo, exactamente como el que preparaba mi Esperanza en las mañanas frías de enero, y me ayudó a beber sorbo a sorbo mientras me contaba con voz tranquilizadora que llevaba 8 años trabajando como guardaparques en esta sierra, que conocía cada sendero y cada refugio natural de la región, que había rescatado antes a excursionistas perdidos pero que nunca había encontrado a alguien en mi condición, tan lejos de cualquier ruta turística y tan obviamente desprevenido para una aventura en la montaña. La verdad, don Abundio, me confesó mientras revisaba el pulso de mi muñeca con dedos expertos que sabían exactamente dónde presionar para encontrar el ritmo de mi corazón gastado. Cuando encontré su bastón tirado en el sendero ayer por la tarde, pensé que tal vez había sufrido una caída o un ataque cardíaco. Pero cuando vi las huellas de zapatos de ciudad alejándose hacia donde habíamos dejado la camioneta, y sus huellas adentrándose solas hacia la montaña, supe que algo muy raro estaba
Pasando aquí, observación que me hizo comprender que este hombre no solo era bondadoso sino también inteligente, capaz de leer las señales del terreno como si fueran páginas de un libro abierto, y que probablemente ya había deducido la verdad humillante de mi abandono sin necesidad de que yo se la explicara con detalles dolorosos. Lo que más me impresionó de Miguel no fueron solo sus habilidades profesionales o su equipamiento especializado, sino la manera en que me trataba como si fuera su propio padre, con esa mezcla de respeto y protección que Roberto había perdido en algún lugar del camino hacia su éxito profesional, ayudándome a cambiar de posición cuando mis articulaciones artríticas se entumecían, cubriéndome con la manta cuando el viento matutino me hacía tiritar, hablándome en un tono de voz que no era ni condescendiente ni artificialmente jovial, sino genuinamente interesado en mi bienestar, como si mi supervivencia fuera lo único que importara en ese momento de su vida ocupada. ¿Sabe una cosa, don Abundio?, me dijo mientras preparaba una camilla improvisada con ramas secas y la lona de su tienda de campaña para transportarme con comodidad hasta su vehículo todoterreno que había dejado estacionado en un claro accesible por vehículos. En 8 años de trabajo en estas montañas he aprendido que la naturaleza puede ser cruel, pero nunca es maliciosa, que los animales pueden matarte si tienes mala suerte, pero jamás te van a traicionar por diversión o por conveniencia. Reflexión que me hizo llorar otra vez porque era exactamente la misma conclusión a la que yo había llegado durante mi noche de desvelo entre las rocas frías, pero que sonaba completamente diferente cuando la pronunciaba alguien que todavía tenía fe en la humanidad a pesar de haber visto probablemente lo peor de las personas perdidas en situaciones desesperadas. Sus manos, mientras armaba la camilla con movimientos precisos y cuidadosos, eran completamente diferentes a las manos suaves y manicuradas de Roberto. Eran manos curtidas por el trabajo al aire libre, con cicatrices pequeñas de espinas y rocas, con callos en los lugares exactos donde la experiencia enseña que se necesita más resistencia. Pero sobre todo eran manos que sabían cómo tocar a otro ser humano con la firmeza necesaria para dar seguridad y la suavidad indispensable para transmitir cariño. Manos que cargaban mi cuerpo quebrado como si fuera algo valioso y frágil, no como si fuera un peso molesto que había que soportar por obligación social. ¿Cómo era posible que un extraño mostrara más amor paternal hacia mí en 2 horas que mi propio hijo en los últimos 10 años de mi vida? Mientras Miguel me transportaba cuidadosamente en la camilla improvisada por senderos que conocía de memoria, deteniéndose cada pocos minutos para verificar que yo estuviera cómodo y que mis signos vitales se mantuvieran estables, comenzó a contarme su propia historia con esa voz pausada de quienes han aprendido que compartir el dolor ayuda a sanarlo, revelándome que él también sabía lo que significaba ser abandonado por la familia que uno había amado sin reservas, porque hacía 12 años. Cuando tenía apenas 23 y acababa de graduarse como ingeniero forestal de la Universidad Michoacana, sus padres y hermanos lo habían echado de la casa familiar en Morelia después de descubrir que era homosexual, cortando todo contacto con él como si hubiera muerto, quemando sus fotografías en el patio trasero y prohibiendo que alguien mencionara su nombre en las reuniones familiares, como si su existencia fuera una mancha que había que borrar completamente de la historia oficial de la familia Andrade. ¿Sabe qué fue lo que más me dolió, don Abundio?, me preguntó mientras ajustaba las correas de la camilla para evitar que me lastimara durante el transporte por terreno irregular. No fue el rechazo en sí, porque en el fondo ya me esperaba esa reacción cuando decidí ser honesto con ellos, sino fue darme cuenta de que durante 23 años habían estado amando a una versión inventada de mí, a un Miguel que existía solo en su imaginación, y que nunca se habían molestado en conocer realmente a la persona que yo era por dentro. Reflexión que me llegó directo al corazón porque era exactamente lo mismo que yo había sentido cuando Roberto me abandonó en esta montaña, que había estado amando durante décadas a un hijo que tal vez nunca había existido realmente, solo a la proyección de mis propios sueños y esperanzas paternas. Me contó que después del rechazo familiar había vagado durante meses por diferentes ciudades de México, trabajando en empleos temporales que le pagaran lo suficiente para sobrevivir pero que no requerían referencias familiares, durmiendo en pensiones baratas donde los huéspedes no hacían preguntas sobre el pasado de nadie, sintiendo esa soledad profunda que solo conocen quienes han perdido no solo a su familia sino también su lugar en el mundo, esa sensación de estar flotando en un vacío donde no tienes raíces ni destino, donde cada día es igual al anterior porque no hay nadie esperándote en ningún lugar. Llegué a estas montañas hace 8 años completamente por casualidad. Continuó mientras navegábamos por un sendero particularmente empinado. Estaba huyendo de una depresión tan profunda que había comenzado a pensar en terminar con mi vida, pero cuando vi por primera vez estos pinos gigantes y estas rocas antiguas, cuando respiré este aire limpio que no había sido contaminado por el rencor humano,
entendí que tal vez la naturaleza podía ser la familia que los humanos me habían negado. Confesión que me hizo llorar sin poder controlarlo porque yo mismo había experimentado esa misma revelación durante mi noche de abandono, esa comprensión de que los árboles y las piedras podían ofrecer más compañía genuina que las personas que compartían tu sangre pero no tu alma. Miguel me explicó que había solicitado el trabajo de guardaparques no por vocación inicial sino por desesperación, buscando un empleo que le permitiera vivir lejos de la civilización que lo había rechazado, pero que con el paso de los años había descubierto que cuidar estas montañas le daba un propósito que nunca había encontrado en sus relaciones familiares, que proteger la vida silvestre le había enseñado más sobre el amor incondicional que todos los años que había pasado tratando de ganar la aprobación de padres y hermanos que lo amaban solo mientras encajara en el molde que ellos habían diseñado para él. La diferencia entre usted y yo, don Abundio, me dijo con una sonrisa triste mientras llegábamos finalmente a su vehículo todoterreno estacionado en un claro rodeado de flores silvestres que parecían puestas ahí para alegrar el corazón de los viajeros cansados, es que usted dio todo su amor a una familia que no lo valoró, mientras que yo nunca tuve la oportunidad de dar ese amor porque me lo rechazaron antes de que pudiera ofrecerlo completamente, observación que me hizo pensar que tal vez nuestros dolores eran como dos mitades de la misma herida. Él había sido rechazado por ser quien era realmente, yo había sido abandonado después de dar todo lo que tenía, pero ambos habíamos aprendido que el amor verdadero no dependía de los lazos de sangre sino de la elección consciente de cuidar a otro ser humano sin esperar nada a cambio. Mientras me ayudaba a acomodarme en el asiento del pasajero de su camioneta, cubriéndome con una manta que olía a detergente limpio y a esa tranquilidad que solo se encuentra en los hogares donde reina la paz, Miguel me confesó que en 8 años de trabajo solitario en las montañas había rescatado a docenas de personas perdidas, pero que nunca había sentido una conexión tan inmediata con ninguno de sus rescatados como la que había experimentado conmigo desde el momento que me vio acurrucado detrás de esa roca, como si hubiera reconocido en mis ojos la misma soledad ancestral que él llevaba cargando desde que sus padres le cerraron la puerta de la casa donde había nacido. Don Abundio, me dijo mientras encendía el motor con manos que ya no temblaban como las mías, pero que conservaban la delicadeza de quien ha aprendido a tocar la vida con respeto. Creo que nos encontramos en esta montaña no por casualidad, sino porque ambos necesitábamos descubrir que todavía existe gente en el mundo capaz de elegir a su familia en lugar de conformarse con la que les tocó por accidente genético. ¿Será que las montañas sabían desde el principio que dos corazones abandonados se necesitaban mutuamente para sanar, o simplemente algunas heridas solo pueden cerrarse cuando encuentran otras heridas que las complementan? Los 3 meses que pasé recuperándome en la cabaña de madera de Miguel, ubicada estratégicamente en una meseta natural desde donde se podía observar todo el valle de la Sierra Michoacana, fueron los primeros en décadas en los que desperté cada mañana sabiendo con certeza absoluta que alguien se alegraría de verme vivo, que alguien había preparado café pensando en mí, que alguien preguntaría por mi salud no por cortesía social sino por preocupación genuina, porque Miguel había convertido el cuidado mutuo en una religión cotidiana que practicábamos con la devoción de dos conversos que habían encontrado finalmente una fe que valía la pena. Cada amanecer comenzaba con el ritual sagrado del café de olla que Miguel preparaba en una estufa de leña mientras yo, desde mi cama improvisada en el cuarto de huéspedes que había acondicionado especialmente para mi recuperación, escuchaba el sonido familiar del agua hirviendo y el aroma de canela que se mezclaba con el olor a pino fresco que entraba por las ventanas abiertas, creando una sinfonía sensorial que me recordaba las mañanas más felices de mi matrimonio con Esperanza, cuando el amor se manifestaba no en palabras grandilocuentes, sino en gestos simples como preparar el desayuno para la persona que más importa en tu vida. ¿Cómo amanecieron los huesos hoy, don Abundio?, me preguntaba Miguel cada mañana mientras me ayudaba a incorporarme en la cama y revisaba discretamente que mis medicamentos para la diabetes estuvieran surtiendo el efecto esperado, pero lo hacía con esa alegría genuina de quien realmente quiere escuchar la respuesta, no como Roberto que preguntaba por mi salud con el mismo tono mecánico con que se pregunta por el clima, esperando una respuesta breve y poco comprometedora que no interfiriera con sus planes más importantes. Durante esas mañanas lentas y luminosas, mientras mi cuerpo se recuperaba gradualmente de la hipotermia y la descompensación diabética que casi me habían matado en la montaña, Miguel y yo desarrollamos una rutina de compañía que sanaba heridas emocionales que llevábamos cargando durante años. Él me contaba historias de los animales que había rescatado, de los excursionistas perdidos que había encontrado, de las tormentas eléctricas que había presenciado desde su torre de observación, mientras yo le relataba anécdotas de mi juventud en la fábrica,
de los trucos que había aprendido para criar hijos con poco dinero pero mucho amor, de las recetas que mi Esperanza había perfeccionado durante décadas de matrimonio. Intercambio de memorias que funcionaba como una terapia mutua donde cada historia compartida era una piedra menos en la mochila de soledad que ambos habíamos estado cargando. Las tardes las pasábamos en el porche de la cabaña, yo sentado en una mecedora que Miguel había construido especialmente para mis huesos artríticos, él trabajando en sus reportes mensuales para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero siempre disponible para interrumpir su trabajo cuando yo necesitaba ayuda para ir al baño o cuando la nostalgia me vencía y comenzaba a llorar recordando los años perdidos con Roberto, momentos de vulnerabilidad que Miguel recibía sin incomodidad ni juicios, simplemente acercando su silla a la mía y dejando que yo me desahogara hasta quedar vacío de lágrimas, como si entendiera instintivamente que algunas heridas solo sanan cuando se les permite supurar completamente. Fue durante una de esas tardes de lluvia, cuando el sonido de las gotas sobre el techo de lámina creaba una música hipnótica que invitaba a la confesión, que Miguel me reveló su mayor secreto. Había estado enviando dinero anónimamente a sus padres durante los últimos 5 años, a través de giros telegráficos que firmaba con nombres falsos, porque a pesar del dolor que le habían causado, no podía dejar de amarlos y preocuparse por su bienestar económico en su vejez, admisión que me hizo llorar. Porque reconocí en él la misma incapacidad de dejar de amar que yo había experimentado con Roberto durante todos sus años de creciente frialdad. ¿Sabe qué es lo más extraño de todo esto, don Abundio?, me dijo una noche mientras compartíamos una cena de sopa de lentejas y pan casero que habíamos preparado juntos, yo picando verduras desde mi silla de ruedas temporal mientras él manejaba la estufa con la eficiencia de un chef profesional. Es que con usted he sentido más cariño paternal en 3 meses que el que recibí de mi padre durante 23 años, y supongo que usted ha encontrado en mí más consideración filial que la que su hijo le dio durante décadas. Observación que me partió el corazón porque era absolutamente cierta. Este hombre que no compartía mi sangre me trataba con el respeto y la ternura que Roberto había dejado de mostrarme desde que se graduó de la universidad. Nuestras noches terminaban siempre con el mismo ritual reconfortante. Miguel leyéndome en voz alta las páginas de un libro de cuentos mexicanos que había encontrado en su biblioteca, yo escuchando con los ojos cerrados mientras mi mente se relajaba con el sonido de su voz educada pero sin pretensiones. Ambos sabiendo que habíamos encontrado algo que creíamos perdido para siempre, una familia que funcionaba no por obligación genética sino por elección consciente de cuidarnos mutuamente, una familia donde el amor se demostraba todos los días a través de acciones concretas y no se daba por sentado como un derecho de nacimiento. ¿Cómo era posible que un extraño que me había encontrado moribundo en una montaña me hubiera devuelto la fe en la familia humana, mientras que el hijo que había crecido en mis brazos me hubiera enseñado que la sangre compartida no garantiza el amor compartido? Era una tarde de septiembre, exactamente 3 meses después de mi abandono, cuando escuchamos el sonido inconfundible de una camioneta cara subiendo por el sendero de terracería que llevaba a la cabaña de Miguel. Motor alemán que reconocí inmediatamente a pesar de los meses transcurridos porque había estado escuchando ese mismo ronroneo durante el viaje que terminó con mi abandono en la montaña, y cuando le dije a Miguel es Roberto, mi hijo que viene a buscarme con una voz que mezclaba terror y esperanza a partes iguales. Vi cómo su expresión se endurecía con esa determinación protectora que había aprendido a reconocer en él durante nuestros meses de convivencia, la misma mirada que ponía cuando encontraba cazadores furtivos en su territorio o turistas irresponsables que maltratan la fauna silvestre, pero ahora dirigida hacia alguien que había lastimado a la persona que él consideraba su familia elegida. Tranquilo, don Abundio, me dijo mientras se levantaba de su silla en el porche y se colocaba estratégicamente entre la puerta principal y mi mecedora, yo estoy aquí, y nadie va a hacerle daño mientras esté bajo mi techo. Palabras que me tranquilizaron porque sabía que este hombre joven pero fuerte era capaz de protegerme no solo de los peligros físicos, sino también de los ataques emocionales que Roberto podría lanzar contra mi corazón ya demasiado maltratado. Cuando la camioneta se detuvo frente a la cabaña levantando una nube de polvo que se mezclaba con la luz dorada del atardecer michoacano, Roberto se bajó del vehículo con movimientos nerviosos y apresurados que no habían caracterizado su frialdad calculada del día del abandono. Vestido con ropa casual que contrastaba dramáticamente con el traje elegante que llevaba cuando me dejó a mi suerte, pero lo que más me impactó fue su rostro, demacrado, ojoroso, con la barba descuidada de quien ha dormido mal durante meses, como si mi desaparición hubiera estado carcomiendo su conciencia de manera más intensa de lo que él mismo había anticipado. «¿Papá?», gritó cuando me vio sentado en la mecedora,
con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niño y se despertaba de pesadillas buscando consuelo en mis brazos, corriendo hacia el porche con pasos tambaleantes que me recordaron a sus primeros intentos de caminar cuando tenía apenas 1 año, pero cuando llegó a los escalones de madera, Miguel se interpuso entre nosotros con una autoridad silenciosa que detuvo a Roberto como si hubiera encontrado una pared invisible. «Pensé que habías muerto», me dijo Roberto con lágrimas reales corriendo por sus mejillas sin afeitar. «Han pasado 3 meses desde que te dejé en la montaña, y cuando regresé a buscarte 2 semanas después no había ni rastro tuyo, solo tu reloj tirado entre las rocas». Confesión que me hizo comprender que su crueldad inicial había dado paso a un remordimiento que lo había estado torturando durante estos meses, pero que también me confirmó que había planeado desde el principio regresar a verificar si yo había muerto como él esperaba, tal vez para llevarse mi cuerpo y fingir que había sido un accidente durante una excursión familiar. Su padre no murió por casualidad, intervino Miguel con una voz calmada pero cargada de una indignación controlada que hacía más impresionante su autoridad moral. Sobrevivió porque es un hombre fuerte y porque tuve la suerte de encontrarlo antes de que la hipotermia y la diabetes descompensada lo mataran, pero si hubiera llegado unas horas más tarde a buscarlo, usted habría conseguido exactamente lo que quería, deshacerse de él permanentemente, palabras que cayeron sobre Roberto como puñetazos certeros porque le estaban poniendo nombre a la verdad que él había estado evitando enfrentar durante estos meses de insomnio y culpabilidad. Vi cómo Roberto intentaba acercarse nuevamente hacia mí, pero Miguel mantenía su posición protectora sin agresividad física, pero con una presencia tan sólida que mi hijo entendió inmediatamente que cualquier intento de manipulación emocional o chantaje sentimental sería interceptado por este guardaparques que había demostrado más amor filial hacia mí en 3 meses que él en toda su vida adulta. «Papá, yo no sabía que, quiero decir, pensé que tal vez era lo mejor para todos, que tú estarías mejor», comenzó a balbucear Roberto con esa incoherencia típica de quien trata de justificar lo injustificable, pero Miguel lo interrumpió con una pregunta que fue como un bisturí directo al corazón de la cuestión. «¿Mejor cómo, ingeniero? ¿Mejor muerto de frío y abandono? ¿Mejor devorado por animales salvajes como usted mismo sugirió? ¿O mejor simplemente fuera de su vida para que pudiera seguir fingiendo que nunca tuvo un padre que se sacrificó por él?» Interrogatorio que hizo que Roberto se desplomara literalmente sobre los escalones de madera, sollozando con una desesperación que podría haber sido conmovedora si no fuera porque venía 3 meses demasiado tarde y después de haberme hecho pasar por la experiencia más humillante y aterradora de mis 78 años de existencia. «Perdóname, papá», repetía Roberto entre sollozos que sonaban genuinos pero que ya no podían borrar el daño que me había infligido. «No sabía que iba a extrañarte tanto. No sabía que iba a despertarme todas las noches pensando en ti tirado en la montaña. No sabía que los niños iban a preguntar por su abuelo y que no iba a saber qué responderles». Admisión que me partió el corazón porque confirmó que su remordimiento era real, pero también que había necesitado verme muerto, o al menos desaparecido, para darse cuenta de que me amaba. Revelación tardía que llegaba cuando yo ya había encontrado una familia que me valoraba vivo y presente, no solo cuando temía haberme perdido para siempre. ¿Cómo puede alguien aprender a valorar el amor de un padre solo después de intentar destruirlo? ¿Y cómo puede un corazón herido decidir si es capaz de perdonar una traición que casi le cuesta la vida? Mirando a Roberto desplomado en los escalones de la cabaña, sollozando como un niño regañado mientras el viento de la sierra movía las hojas secas a nuestros pies creando un sonido como aplausos irónicos por la escena que se desarrollaba ante nosotros, sentí que había llegado el momento de darle la lección más importante de su vida. No con gritos ni reproches, sino con la tranquilidad serena de quien ha aprendido a distinguir entre el amor verdadero y las obligaciones de sangre, entre la familia que te cuida cuando estás fuerte y la familia que te carga cuando estás débil, entre quienes te aman por lo que puedes darles y quienes te aman simplemente por existir. «Roberto, hijo mío», le dije con una voz que ya no temblaba de miedo sino que resonaba con la autoridad moral de quien ha sobrevivido a la traición más grande de su vida, «quiero que mires bien a Miguel, este hombre que no comparte ni una gota de mi sangre pero que durante 3 meses se ha levantado todas las madrugadas a verificar que yo siguiera respirando, que ha cocinado para mí pensando en qué alimentos serían mejores para mi diabetes, que ha lavado mi ropa interior cuando yo no tenía fuerzas ni para bañarme solo, que ha escuchado mis historias repetidas sobre tu madre sin mostrar jamás aburrimiento o impaciencia, que ha convertido su cabaña solitaria en un hogar compartido donde yo sé que soy bienvenido no como un visitante tolerado sino como un padre querido». Palabras que hicieron que Miguel bajara la mirada con modestia,
pero que también hicieron que Roberto levantara la cabeza para observar realmente por primera vez a este hombre que había salvado la vida de su padre. Abandonado. Ahora mira tu reflejo en el espejo de tu camioneta cara. Continué mientras señalaba el vehículo que había sido testigo de mi humillación 3 meses antes, y recuerda al hijo que me llevó a esta montaña no para mostrarme paisajes hermosos, sino para deshacerse de mí como quien se deshace de un perro viejo, que calculó cuidadosamente el lugar más alejado de la civilización para asegurarse de que nadie me encontrara, que me dijo que los animales me harían un favor como si mi muerte fuera un acto de caridad hacia la humanidad, que maneja un carro que vale más que toda la casa donde lo crié, pero que considera que las medicinas de su padre diabético son un gasto innecesario que perjudica su presupuesto familiar. Comparación que cayó sobre él como piedras de granizo porque le estaba mostrando la diferencia abismal entre el amor incondicional que había recibido de un extraño y el desprecio calculado que había recibido de su propia sangre. Le expliqué, mientras el atardecer pintaba las montañas de colores dorados que parecían salidos de los cuadros que su madre admiraba en las revistas del doctor, que durante estos 3 meses había aprendido una lección que me había tomado 78 años entender completamente. Que la familia verdadera no es la que te toca por accidente genético, sino la que eliges conscientemente cada día, no la que te soporta por obligación, sino la que te celebra por elección, no la que espera tu muerte para sentirse liberada, sino la que teme tu ausencia porque genuinamente disfruta tu presencia, lección que se había cristalizado en mi corazón no a través de sermones o libros de filosofía, sino a través de gestos concretos como el café matutino preparado con cariño, las medicinas administradas puntualmente sin quejas sobre el costo, las noches de lluvia compartidas en silencio que en Pangenevel donde la soledad se volvía imposible porque alguien más respiraba en la habitación de al lado pensando en tu bienestar. Miguel, le dije volteando hacia mi Salvador mientras Roberto seguía llorando con esa mezcla de autocompasión y remordimiento genuino que caracteriza a quienes se dan cuenta demasiado tarde del daño que han causado. Ha demostrado ser más hijo mío en 90 días que tú en 30 años de vida adulta. No porque haya nacido de mis entrañas, sino porque ha elegido todos los días cuidarme como si fuera lo más natural del mundo, sin pedirme nada a cambio, sin calcular cuánto le cuesta económicamente mantenerme, sin avergonzarse de mi edad o de mis limitaciones físicas cuando llegan visitantes a la cabaña, declaración que hizo que Miguel se acercara a mi mecedora y pusiera su mano callosa pero tierna sobre mi hombro en un gesto de apoyo silencioso que valía más que 1000 palabras de consuelo artificiales. Eso no significa, continué mirando directamente a los ojos hinchados de Roberto, que no te ame todavía, porque el amor paternal es una maldición hermosa que no se puede apagar ni siquiera cuando el objeto de ese amor trata de matarte, pero sí significa que he aprendido a distinguir entre amar a alguien y depender de alguien para sentirme completo, entre extrañar a un hijo y necesitar la aprobación de ese hijo para validar mi existencia, entre perdonar una traición y pretender que esa traición nunca ocurrió, reflexión que pareció golpear a Roberto como un puñetazo directo al estómago porque lo vi doblarse literalmente sobre sí mismo como si las palabras le hubieran causado dolor físico. El viento de la montaña siguió moviendo las hojas secas mientras los tres permanecimos en silencio, cada uno procesando a su manera esta lección que la Sierra Michoacana había tardado 3 meses en enseñarnos, que el verdadero parentesco se construye día a día a través de actos de amor consciente, no se hereda automáticamente a través de la sangre compartida, y que a veces los extraños pueden convertirse en familia más rápido y más profundamente que aquellos que llevan tu apellido pero han perdido la capacidad de valorar tu corazón. ¿Será posible que las montañas nos reúnan no solo para sanar heridas, sino también para enseñarnos que el amor verdadero siempre es una elección deliberada, nunca un accidente de la naturaleza? Después de varios minutos de silencio pesado, donde solo se escuchaban los sollozos entrecortados de Roberto mezclándose con el canto vespertino de los grillos que comenzaban su serenata nocturna en los pinos cercanos, sentí como algo se movía dentro de mi pecho. No el perdón automático y fácil que había otorgado tantas veces durante su infancia cuando rompía algo o desobedecía mis órdenes, sino algo más profundo y doloroso, un perdón adulto que requería que yo eligiera conscientemente sanar mi propia herida en lugar de mantenerla abierta como un recordatorio permanente de la traición que había sufrido, un perdón que no borraba lo ocurrido pero que me liberaba del peso de cargar para siempre el rencor que me estaba consumiendo desde adentro como un cáncer emocional. Roberto, le dije finalmente, con una voz que ya no cargaba la ira hirviente de los primeros momentos de su llegada sino una tristeza profunda pero sanadora, voy a hacer algo que tal vez no me entiendan ni tú ni Miguel, voy a perdonarte, no porque lo que hiciste esté bien, no porque merezca ser olvidado, no porque no haya consecuencias,
sino porque necesito liberarme del veneno que se había apoderado de mi corazón durante estos 3 meses, porque he aprendido que el rencor lastima más a quien lo carga que a quien lo causó, porque a mis 78 años no tengo tiempo para desperdiciar el resto de mi vida odiando al hijo que una vez amé más que a mi propia existencia. Palabras que hicieron que Roberto levantara la cabeza con una expresión de esperanza mezclada con incredulidad, como si no pudiera creer que después de todo lo que había hecho, su padre anciano todavía fuera capaz de ofrecerle misericordia. Pero perdonar no es olvidar, mijo, continué mientras Miguel asentía con aprobación desde su posición protectora, y definitivamente no es volver a las cosas como eran antes, porque eso sería traicionarme a mí mismo y traicionar también la lección que esta montaña me ha enseñado sobre mi propio valor como ser humano. Aclaración que vi cómo golpeaba a Roberto porque entendió que el perdón venía acompañado de límites inquebrantables que no existían en nuestra relación anterior, cuando yo aceptaba cualquier migaja de atención que él quisiera darme. Le expliqué, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo michoacano que se volvía añil como los rebozos que usaba su madre los domingos, que el perdón significaba que yo elegiría no desearle mal, que seguiría amándolo como padre pero con una distancia emocional que me protegiera de futuras heridas, que podríamos reconstruir algún tipo de relación, pero que nunca más sería la relación de dependencia emocional donde yo vivía esperando su aprobación y su tiempo como si fueran limosnas que me otorgaba por caridad. Quiero que sepas, le dije mientras Roberto se acercaba lentamente a los escalones donde yo estaba sentado, con la cautela de quien se aproxima a un animal herido que podría atacar o huir, que he encontrado en Miguel algo que nunca pude construir contigo, una relación de mutuo cuidado donde ambos damos y recibimos por igual, donde nadie es una carga para el otro, donde el amor se demuestra todos los días a través de acciones concretas, no solo se proclama durante las fechas importantes del calendario. Comparación que hizo que mi hijo mirara a Miguel con lo que me pareció una mezcla de envidia, respeto y comprensión tardía de lo que había perdido cuando eligió abandonarme en esta sierra. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Roberto se levantó de los escalones, caminó lentamente hacia Miguel y con una voz quebrada por la emoción le dijo gracias por cuidar a mi padre mejor de lo que yo supe hacerlo, gracias por salvarlo cuando yo traté de matarlo, gracias por demostrarme lo que significa realmente ser un hijo. Palabras que hicieron que Miguel extendiera su mano en un gesto de reconciliación no con afecto sino con respeto mutuo, entendiendo que ambos habían amado al mismo hombre pero de maneras completamente diferentes. Don Abundio, me dijo Miguel volteando hacia mí con esa sonrisa tímida que había aprendido a adorar durante nuestros meses de convivencia, creo que ha llegado el momento de que usted decida qué quiere hacer con el resto de su vida, si quiere regresar con Roberto y tratar de reconstruir esa relación desde cero, o si quiere quedarse aquí en las montañas donde ha encontrado paz, o si quiere algo completamente diferente que ninguno de nosotros ha imaginado, pregunta que me hizo llorar porque entendí que por primera vez en décadas alguien me estaba ofreciendo la oportunidad de elegir mi propio destino en lugar de simplemente aceptar lo que otros decidían por mí. La respuesta que di esa noche, con las montañas de Michoacán como testigos y 2 hombres que me amaban de maneras diferentes esperando mi decisión, cambiaría no solo el resto de mi vida sino también la definición que todos teníamos sobre lo que significa ser familia, sobre lo que significa perdonar sin claudicar, sobre lo que significa elegir el amor en lugar de simplemente heredarlo o exigirlo como un derecho de nacimiento. Roberto lloró cuando escuchó mi respuesta, pero por primera vez en años, sus lágrimas no me partieron el corazón porque supe que finalmente había encontrado el equilibrio entre amarlo como hijo y respetarme como padre, entre perdonar su traición y protegerme de futuras heridas, entre mantener la puerta de la reconciliación abierta y establecer límites que nunca más permitirían que alguien me tratara como si mi vida no tuviera valor. ¿Será que el perdón verdadero no consiste en volver a ser vulnerables ante quienes nos han herido, sino en sanar lo suficiente como para amarlos desde una distancia que nos proteja pero que no nos envenene? Han pasado 2 años desde aquella tarde en que decidí quedarme a vivir permanentemente en las montañas de Michoacán, dividiendo mi tiempo entre la cabaña de Miguel durante los meses fríos y una casita pequeña que construimos juntos en el pueblo más cercano para los meses de calor, creando una vida que nunca había imaginado posible a los 78 años. Una vida donde cada día me despierto sabiendo que soy valorado, donde mi experiencia es consultada en lugar de ignorada, donde mis historias son escuchadas con interés genuino en lugar de toleradas por cortesía, donde el reloj de mi esperanza ya no marca solo el tiempo que me queda de vida, sino también los momentos hermosos que aún me esperan por vivir. Roberto viene a visitarnos cada 2 meses,
trayendo a sus hijos para que conozcan a su abuelo y para que aprendan de Miguel cómo se cuida la naturaleza, visitas que han sanado lentamente las heridas entre nosotros, no hasta el punto de borrar lo que pasó porque eso sería imposible e insano, sino hasta el punto de construir algo nuevo sobre los escombros de lo que se rompió. Una relación más honesta donde yo ya no espero de él más amor del que puede dar, y él ya no siente la presión de fingir sentimientos que no tiene, permitiendo que florezca entre nosotros un cariño genuino pero protegido, un amor con límites claros que nos permite disfrutar los momentos buenos sin caer en las dinámicas tóxicas del pasado. Pero la lección más importante que he aprendido en estos 2 años, la que quiero compartir con cada persona que escuche esta historia desde cualquier rincón del mundo donde esté oyéndome ahora mismo, es que todos tenemos ángeles caminando entre nosotros sin que nos demos cuenta, personas que parecen ordinarias pero que están esperando el momento exacto para salvarnos la vida. No necesariamente de la muerte física, sino de la muerte emocional que viene cuando perdemos la fe en la bondad humana. Cuando comenzamos a creer que todos los corazones se han endurecido, cuando nos convencemos de que ya no queda lugar en este mundo para el amor desinteresado y el cuidado mutuo. Miguel era mi ángel, pero yo también me convertí en su ángel sin darme cuenta, porque en el momento en que él me salvó a mí, yo le di a él la oportunidad de experimentar el amor paternal que sus propios padres le habían negado, creando un intercambio de sanación que nos benefició a ambos de maneras que ninguno de nosotros había anticipado cuando nos encontramos por primera vez en esa montaña fría. ¿Cuántas veces hemos pasado junto a nuestros propios ángeles sin reconocerlos porque no venían empaquetados de la manera que esperábamos, porque eran demasiado jóvenes o demasiado viejos, porque hablaban diferente a nosotros, porque amaban diferente a nosotros, porque su bondad se manifestaba en gestos pequeños que nuestra soberbia nos impedía valorar adecuadamente? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sido los ángeles de alguien más sin darnos cuenta, porque estábamos tan concentrados en nuestros propios problemas que no vimos cómo nuestras acciones aparentemente insignificantes estaban salvando la vida emocional de otra persona que se sentía tan abandonada como yo me sentí en aquella roca fría? Si mi historia te ha llegado al corazón, si reconoces en ella algo de tu propia experiencia con el abandono o con ser el ángel inesperado de alguien más, te pido que hagas algo por mí. Cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando, porque quiero saber hasta dónde llega esta historia de montañas michoacanas. Pero sobre todo cuéntame si hay alguien en tu vida a quien has estado subestimando, alguien que tal vez está esperando que lo veas realmente, alguien que podría ser tu Miguel si le das la oportunidad, o si tú mismo podrías ser el Miguel de alguien más que necesita desesperadamente creer que la bondad humana no se ha extinguido del mundo. A veces las personas más sabias son las que parecen más simples, a veces los corazones más nobles están escondidos en los cuerpos más ordinarios, a veces el amor más profundo viene de donde menos lo esperamos, y a veces necesitamos perder a nuestra familia biológica para encontrar a nuestra familia espiritual. Pero lo más importante es recordar que nunca es demasiado tarde para elegir ser el ángel de alguien más, nunca es demasiado tarde para reconocer a los ángeles que ya están cuidándonos, y nunca es demasiado tarde para construir una familia basada en la elección consciente de amarnos mutuamente a pesar de nuestras diferencias y nuestras heridas. No olvides suscribirte a este canal porque Don Abundio y Miguel tienen muchas más historias que contarte sobre las montañas que sanan corazones rotos, sobre los extraños que se convierten en familia, y sobre los milagros cotidianos que ocurren cuando dejamos de buscar el amor perfecto y comenzamos a valorar el amor disponible, porque a final de cuentas, los verdaderos milagros no son los eventos sobrenaturales que esperamos del cielo, sino las decisiones humanas y terrestres de cuidarnos unos a otros como si fuéramos lo más valioso que existe en este mundo complicado pero hermoso.